Orígenes de los Opanim. Los Opanim están profundamente entrelazados con los movimientos y la voluntad de Dios. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas junto a ellos se movían, y cuando los seres vivientes se levantaban del suelo, también se levantaban las ruedas. Ezequiel 1:19. Contexto histórico. Leemos acerca de estos ángeles en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel fue escrito durante un tiempo muy difícil y desafiante para los israelitas, conocido como el exilio babilónico en el siglo VI a.C. Fue cuando fueron llevados lejos de su tierra natal en contra de su voluntad. Durante este tiempo difícil, cuando su religión y sociedad estaban siendo trastornadas, Ezequiel compartió sus profecías y visiones, incluyendo aquellas sobre los Opanim. La representación de los Opanim se alinea con el tema más amplio en Ezequiel de la movilidad de Dios. En un momento en que el templo en Jerusalén, visto como la morada terrenal de Dios, fue destruido, la visión de los Opanim sugería que la presencia de Dios no estaba limitada a un solo lugar, sino que era dinámica y omnipresente. ¿Qué son los ángeles Opanim? Los ángeles siempre han sido motivo de fascinación y curiosidad en narrativas religiosas y culturales. Entre estos seres celestiales, los Opanim ocupan un lugar especial. Al referirnos a ellos como seres celestiales, simplemente estamos hablando de entidades espirituales que existen en el cielo como parte del orden divino de Dios. A menudo se les ve como mensajeros o siervos de Dios, cada uno con sus propios roles y características distintivas. El término Opanim proviene del hebreo y significa ruedas, lo que describe su representación única en las Escrituras. Los Opanim son únicos en comparación con otros tipos de ángeles. Se les muestra como seres espirituales asombrosos y símbolos misteriosos. En cuanto a las ruedas, se les llamó en mi oído, o rueda. Ezequiel capítulo 10:13. El uso de la palabra rueda es profundamente simbólico. En muchas culturas y textos religiosos, las ruedas representan ciclos, movimiento y continuidad. Aquí, sugiere la naturaleza dinámica del plan divino y el continuo movimiento de la voluntad de Dios en el universo. La frase "se les gritó a ellos en mi oído", o rueda, indica que estas ruedas, los Opanim, estaban siendo dirigidas o comandadas. Esto sugiere que son conscientes y receptivas, desempeñando un papel activo en la visión y, por extensión, en el orden divino. Los Opanim están estrechamente vinculados al trono de Dios, lo que muestra que tienen un lugar importante entre los seres celestiales. Los teólogos a menudo ven a los Opanim como representantes de la omnipresencia de Dios y de las formas misteriosas en que se llevan a cabo sus mandatos. Se considera que son fundamentales para entender el reino divino y su funcionamiento. El término Opanim se deriva de la palabra hebrea Ophan, que se traduce como rueda en inglés. Este nombre es tanto literal como simbólico, revelando mucho sobre su naturaleza y función. La rueda es un símbolo. En el contexto de los Opanim, sugiere una presencia dinámica continua en la ejecución de la voluntad divina. Los Opanim se mencionan especialmente en el libro de Ezequiel, específicamente en Ezequiel 1:15-21, donde se describen como ruedas dentro de ruedas, llenas de ojos alrededor. Esto solo los diferencia de las representaciones más familiares de los ángeles con formas y alas humanas. El ojo simboliza el conocimiento y la conciencia, lo que sugiere que estos ángeles son omniscientes, una característica que se alinea con el atributo divino de la omnipresencia. Este pasaje es parte de una visión más amplia experimentada por el profeta Ezequiel, llena de imágenes simbólicas y profundo significado espiritual. Esta parte entra en juego cuando Ezequiel describe una visión que involucra a 4 seres vivientes y un conjunto de ruedas asociadas a ellos. Estas ruedas son a las que la Biblia se refiere como Opanim. Y miré a los seres vivientes, y vi una rueda en el suelo junto a cada ser viviente, con sus 4 caras. La apariencia de las ruedas y su mano de obra era como el berilo centelleante, y todas tenían la misma forma. Su apariencia y mano de obra como si una rueda estuviera dentro de otra. Ezequiel 1:15-16. Estos versículos específicos nos presentan a los Opanim.
En estos versículos, Ezequiel describe su visión de 4 seres vivientes. Las ruedas se describen como centelleantes como el berilo, que es una piedra preciosa, indicando su naturaleza divina e impresionante. Se comparan con el berilo, una piedra preciosa, lo que muestra que son valiosas y puras, al igual que objetos celestiales importantes. Cada rueda parece estar hecha de una rueda dentro de otra rueda, mostrando un diseño complicado y misterioso. Estas ruedas no son como las regulares, sino que son especiales y muy impresionantes. Este diseño inusual indica que hay algo muy complejo y misterioso acerca de Dios. Podría representar cómo los planes de Dios tienen muchas partes diferentes y cómo el mundo espiritual y el físico están conectados. El diseño de una rueda dentro de otra puede considerarse como un símbolo de las formas complejas en que Dios trabaja, que generalmente son demasiado difíciles para que las personas las entiendan completamente. Además, la capacidad de la rueda para moverse en cualquier dirección sin girar, como se describe en los versículos, puede simbolizar la capacidad de Dios para estar en todas partes y saberlo todo. Su apariencia. Los seres vivientes mencionados junto a las ruedas aparecen en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, seres similares se describen en Apocalipsis capítulo 4, 6-8, sugiriendo un tema común de presencia divina y majestuosidad. También frente al trono, había algo que parecía un mar de cristal, claro como el cristal. En el centro alrededor del trono, estaban 4 seres vivientes, y estaban llenos de ojos tanto delante como detrás. El primer ser viviente era como un león. El segundo era como un buey. El tercero tenía rostro de hombre. El cuarto era como un águila voladora. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por todas partes, incluso debajo de sus alas. Día y noche no dejaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Este pasaje proporciona una descripción detallada y simbólica de una visión experimentada por el apóstol Juan. Esta visión, al igual que la visión de Ezequiel sobre los Opanim, presenta seres celestiales y está llena de detalles. Veamos el significado de estos versículos y su conexión con los Opanim descritos en Ezequiel. Juan habla acerca de un trono en el cielo, que representa el poderoso y supremo gobierno de Dios. El mar de cristal representa una barrera entre Dios y la creación, enfatizando su santidad y majestuosidad. Los 4 seres vivientes que Juan ve están llenos de ojos y tienen formas diferentes, un león, un buey, un ser humano y un águila. Los ojos simbolizan conciencia y vigilancia. Mientras que las diferentes formas podrían representar la plenitud y diversidad de la creación de Dios, estas criaturas alaban continuamente a Dios, enfatizando su eterna santidad y poder. La escena refleja la abrumadora santidad y majestuosidad de la presencia de Dios. Las diversas formas de las criaturas podrían representar varios aspectos de la creación de Dios, como la fuerza del león, el servicio del buey, la inteligencia humana y la rapidez del águila. Sirven y alaban constantemente a Dios, mostrando cómo los seres celestiales siempre trabajan para el propósito divino. Ambas visiones transmiten la naturaleza de Dios y su orden divino. El diseño complejo de los Opanim y las diversas formas de las criaturas en Apocalipsis simbolizan diferentes aspectos del carácter de Dios y los misterios de su plan divino. En general, las visiones en Ezequiel y Apocalipsis forman parte de un tema más amplio en la Biblia. Estos libros utilizan símbolos para expresar verdades espirituales profundas y lo que sucede en el cielo. Nos muestran un poco del mundo espiritual y cómo Dios se relaciona con todo lo que ha creado. Tanto Ezequiel 1, 14-21 como Apocalipsis 4, 6-8 nos hacen reflexionar sobre la majestuosidad y el misterio de Dios. Nos dicen que Dios siempre está ahí. Él gobierna sobre todo lo que ha creado, y los seres celestiales siempre lo adoran. Estas partes de la Biblia nos invitan a adorar a Dios y entender que sus planes son grandes y complejos. ¿A dónde me iré de tu espíritu, o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú, si en el Seol hago mi lecho, allí estás tú.
Si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Salmo 139, versículos 7 al 10. El tema central aquí es la omnipresencia de Dios. La idea de que Dios está presente en todas partes y en todo momento. No hay lugar en el universo, ya sea en las alturas del cielo o en las profundidades del sepulcro, donde uno pueda escapar de la presencia de Dios. Conexión con los Opanim. El movimiento de los Opanim simboliza la capacidad de Dios para estar presente en todos los lugares y ver todas las cosas. Los ojos de la rueda y su capacidad para moverse en cualquier dirección sin obstáculos reflejan la omnisciencia de Dios, su naturaleza omnisciente y su omnipresencia. Al igual que el Salmo 139 dice que Dios está en todas partes en el universo, los Opanim, que pueden moverse en cualquier dirección, muestran que la presencia de Dios alcanza todos los lugares. Los ojos en las ruedas de los Opanim y cómo pueden moverse en cualquier dirección son como lo que dice el Salmo sobre el poder de Dios para ver todo y estar en todas partes. Tanto este salmo como la representación de los Opanim nos hacen sentir asombrados por lo grande que es Dios y reconfortados al saber que Él siempre está con nosotros. Esta combinación de asombro y consuelo muestra un conocimiento espiritual profundo de cómo es Dios. Este pasaje es del libro de Daniel, otro importante libro profético en la Biblia. Similar a las visiones de Ezequiel, nos brinda un vistazo al mundo celestial, especialmente mostrando la grandeza y el poder del trono de Dios. Esta parte de la Biblia está estrechamente relacionada en tema y símbolos con las visiones de los Opanim de Ezequiel. Mientras yo miraba, se pusieron unos tronos, y un anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia, su trono, llamas de fuego, y las ruedas de él, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El tribunal se sentó, y se abrieron los libros. Daniel 7, 9-10. Anciano de días como título para Dios enfatiza su naturaleza eterna. La ropa y el cabello blanco simbolizan pureza y sabiduría. El trono de Dios se representa como ardiente, indicando el poder y la gloria consumidores de Dios. La mención de las ruedas se alinea con una descripción de los Opanim en Ezequiel, sugiriendo movilidad y omnipresencia. El río de fuego podría simbolizar el poder purificador y juzgador de Dios. El gran número de asistentes muestra cuán grande es el cortejo real de Dios y cuán grande es su poder. Conexión con los Opanim. La conexión más directa entre Daniel 7, 9-10 y la visión de los Opanim en Ezequiel 1, 15-21 es la mención de las ruedas. En Ezequiel, las ruedas, los Opanim, se describen como complejas, moviéndose junto con las criaturas vivientes. En Daniel, las ruedas son parte del trono ardiente de Dios, enfatizando la naturaleza dinámica y poderosa de la presencia de Dios. En ambas visiones de Ezequiel y Daniel, las ruedas muestran que Dios está activamente involucrado en nuestro mundo. Muestran que Él puede hacer cosas y estar presente en nuestro mundo mientras sigue siendo un ser celestial. La parte en Daniel donde se colocan tronos y se abren libros muestra que Dios es el juez supremo. La asombrosa manera en que estas visiones describen las cosas muestra cuán grande, santo y poderoso es Dios. La forma impresionante y grandiosa en que se describen estas escenas muestra que Dios tiene el poder supremo sobre todo. Ambas secciones de la Biblia utilizan palabras fuertes y significativas para hacernos reflexionar sobre las características de Dios, como estar en todas partes a la vez, ser todopoderoso y actuar como un juez supremo. Los Opanim y el trono ardiente son descripciones que muestran estas cualidades, ayudándonos a comprender los aspectos profundos y a veces difíciles de entender de Dios. La Biblia utiliza estas imágenes para ayudarnos a visualizar partes de Dios que son difíciles de comprender. Estas visiones nos ofrecen una manera de pensar en el poder y la presencia de Dios, ayudándonos a apreciar realmente cuán grande y poderoso es. Así que cuando Ezequiel 1, 15-16 describe a los Opanim, no se trata solo de cómo se ven, sino también de su significado espiritual más profundo.
Esta descripción nos muestra algunas de las cualidades especiales de Dios, su magnificencia, su presencia en todas partes y las formas misteriosas en que obra en el mundo. Su movimiento, las ruedas de los Opanim, pueden moverse en cualquier dirección sin rotar físicamente. Esto podría simbolizar la omnipresencia y omnisciencia de Dios, capaz de moverse y ver en todas direcciones simultáneamente. Cuando se movían, lo hacían en cualquiera de sus 4 direcciones sin volverse mientras se movían, Ezequiel 1:17. A donde el espíritu estaba a punto de ir, iban en esa dirección, y las ruedas se levantaban cerca de ellos, porque el espíritu del ser viviente estaba en las ruedas. Cuando aquellos iban, estos iban, y cuando aquellos se detenían, estos se detenían. Y cuando aquellos se elevaban de la tierra, las ruedas se levantaban cerca de ellos, porque el espíritu del ser viviente estaba en las ruedas, Ezequiel 1, 20-21. El movimiento de las ruedas no es aleatorio, sino dirigido por el espíritu, indicando una guía y un propósito divinos. El movimiento de las ruedas no es independiente, está completamente sincronizado con las criaturas vivientes. El término espíritu en el verso es crucial, es la fuerza impulsora detrás de los movimientos tanto de las criaturas como de las ruedas. En el contexto bíblico, espíritu a menudo se refiere a la presencia divina o al Espíritu Santo. Esto sugiere que las acciones de estos seres celestiales están guiadas por una intención divina. El hecho de que el espíritu del ser viviente estuviera en las ruedas sugiere una interconexión profunda entre los Opanim y Dios. No es solo proximidad física, sino una unión profunda, indicando que los movimientos y acciones de estos seres celestiales son expresiones de la voluntad de Dios. Así como las ruedas se mueven con las criaturas, simbolizando orientación y propósito, nuestras vidas pueden ser vistas como guiadas por un poder o propósito superior. La idea es clave para confiar en el plan divino de Dios, donde nuestros caminos se alinean con intenciones mayores más allá de nuestra comprensión inmediata. El concepto de orientación divina es común en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre, Salmo 23:3. Esto se alinea con el hecho de que Ezequiel estaba siendo guiado por el Espíritu. En relación con el Espíritu en la rueda de los Opanim, este versículo enfatiza el tema de la orientación divina. Salmo 23:3 habla de Dios guiando a los fieles por caminos justos, mientras que Ezequiel 1, 20-21 describe a los Opanim moviéndose en perfecta armonía con el Espíritu, simbolizando dirección divina. El camino recto y el orden en el Salmo 23:3 se refieren a caminos de justicia vistos como una metáfora del orden correcto o la voluntad divina, que también es un tema en la visión de Ezequiel donde los Opanim se mueven según la dirección del Espíritu, significando alineación con la voluntad de Dios. El movimiento de los Opanim en Ezequiel muestra una dependencia completa del Espíritu para la dirección, similar a la confianza del salmista en Dios para la orientación por el camino correcto. Por lo tanto, los Opanim como una entidad profundamente conectada al Espíritu Divino de Dios, moviéndose y existiendo en perfecta armonía con la voluntad de Dios, no solo nos ofrece un vistazo a la naturaleza compleja de los seres celestiales, sino que también ofrece una representación simbólica de la orientación divina y la interconexión de todos los aspectos de la creación de Dios. Así como los Opanim se mueven con el Espíritu, también somos guiados por fuerzas invisibles que sugieren una presencia divina en nuestras vidas, guiándonos hacia nuestros caminos. Estos versículos nos invitan a reflexionar sobre los misterios de lo divino y las formas en que el reino espiritual se cruza con nuestra existencia terrenal. La manera en que las ruedas se mueven junto con las criaturas vivientes muestra una fuerte conexión espiritual entre lo que Dios quiere, representado por las criaturas, y cómo se lleva a cabo, representado por las ruedas. Conexión con Isaías. El movimiento extraordinario de las ruedas en Ezequiel puede considerarse como una metáfora de esta verdad. Los caminos y movimientos de Dios están más allá de la comprensión humana. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8-9.
Aunque no hace referencia directa a los Opanim, este versículo ofrece perspectivas que se pueden relacionar con estos seres celestiales según se describen en Ezequiel 1, 15-21. Esto implica que hay una vasta diferencia entre la comprensión y acciones de Dios y las de los humanos. Se enfatiza la perspectiva y métodos divinos como algo mucho más allá de la comprensión humana. En su contexto más amplio, Ezequiel 1:17 sobre los Opanim destaca un mensaje clave sobre la naturaleza de Dios y sus obras divinas. Sugiere que la presencia y acciones de Dios no son tan limitadas o predecibles como las acciones humanas. En otras palabras, se nos anima a reconocer y respetar la grandeza y maravilla de Dios, cuyas acciones y planes están más allá de nuestra comprensión y cuya presencia está en todas partes en el mundo. Su naturaleza. Los Opanim y la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es compleja y multifacética. Esta complejidad se refleja en los atributos y roles de los ángeles Opanim. Para entender esta conexión, aquí hay algunos atributos clave de Dios y cómo se relacionan con los Opanim. Soberanía. Dios es la autoridad suprema, controlando todos los eventos y resultados. No tiene que rendir cuentas a nadie, y su voluntad es definitiva. La soberanía de Dios es la autoridad máxima, teniendo control completo sobre todo en el universo. Esta idea está fuertemente vinculada a cómo se representan los ángeles Opanim en la Biblia, particularmente en el libro de Ezequiel. La soberanía de Dios significa que es el gobernante supremo sobre toda la creación. Nada sucede sin su conocimiento o permiso. Nuestro Dios está en el cielo. Hace lo que le agrada. Salmo capítulo 115, versículo 3. Esto enfatiza que la voluntad de Dios es primordial y Él tiene la autoridad suprema sobre todas las cosas. La soberanía de Dios también implica que todo sucede de acuerdo con su plan y propósito divinos, lo que refleja la creencia de que los propósitos de Dios siempre se cumplirán a pesar de las acciones humanas. Santidad. Dios es completamente puro y apartado de toda la creación. Es único en su perfección. La santidad de Dios es un concepto que describe cómo Dios es completamente puro, perfecto y separado de todo lo que es malo o pecaminoso. En términos simples, significa que Dios es absolutamente bueno y moralmente impecable, sin rastro de error o injusticia en él. La santidad de Dios significa que es completamente puro y sin pecado, representando el estándar más alto de perfección moral. También implica una separación completa de todo lo que es pecaminoso o malévolo, siendo Dios completamente distinto de cualquier forma de corrupción. Las acciones y decisiones de Dios son siempre perfectamente justas y buenas, sin cometer nada incorrecto o injusto. Por su santidad, Dios merece nuestro respeto, reverencia y adoración, destacándolo como digno de devoción total. La santidad de Dios se trata de ser completamente distinto de todo lo demás en la creación, especialmente en términos de pureza e integridad moral. La apariencia única de los Opanim los distingue de otros seres, reflejando la singularidad y separación asociadas con la santidad de Dios. Su proximidad al trono de Dios en la visión de Ezequiel significa su servicio directo al Dios más santo, siendo un testimonio de su participación en la santidad divina. Los ojos que cubren a los Opanim sugieren un estado de vigilancia y conciencia perpetua del conocimiento omnisciente de Dios, como parte de su naturaleza santa. Su capacidad para moverse en cualquier dirección sin girar habla de la naturaleza ilimitada del poder y la presencia de Dios, aspectos de su santidad que trascienden la comprensión humana. Omnipotencia. La omnipotencia de Dios se refiere a su naturaleza todopoderosa, lo que significa que Dios tiene un poder ilimitado y puede hacer cualquier cosa que esté alineada con su naturaleza y carácter. Este concepto es fundamental para entender quién es Dios. Sé que puedes hacer todas las cosas. Ningún plan tuyo puede ser frustrado. Job 42, 2. La capacidad de los Opanim para moverse sin esfuerzo en cualquier dirección simboliza este poder ilimitado. La omnipotencia significa que no hay límites para el poder de Dios, pudiendo crear, sostener, destruir y controlar todas las cosas en el universo, siempre en concordancia con sus otros atributos como su bondad, justicia y santidad.
Esto significa que no puede hacer nada que contradiga su propia naturaleza. ¿Son los Opanim ángeles? Los Opanim mencionados en la Biblia a menudo se clasifican como ángeles, pero sus características únicas los distinguen de la típica representación de los ángeles. Para entender si los Opanim son verdaderamente ángeles, necesitamos explorar su descripción bíblica y compararla con el concepto general de ángeles en la Biblia. En la Biblia, los ángeles son seres celestiales creados por Dios, generalmente mostrados como mensajeros o ayudantes de Dios, haciendo lo que Él desea y entregando sus mensajes a las personas. ¿No son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servir a quienes heredarán la salvación? Hebreos 1:14. Espíritus ministradores sugiere que los ángeles son seres espirituales cuyo propósito principal es servir. No son simples observadores pasivos, sino participantes activos en el plan de Dios. El versículo especifica claramente que los ángeles son enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación. Esto indica que uno de sus roles es asistir, guiar, proteger y proveer para las necesidades de los creyentes o aquellos destinados a la salvación. A diferencia de la representación común de los ángeles, los Opanim se describen como ruedas que se entrecruzan y están cubiertas de ojos. Esta apariencia es única y no se compara con la forma humana alada típica de los ángeles. El rol de los Opanim parece estar estrechamente vinculado al trono de Dios, lo que significa que tienen un papel en la presencia de Dios y en llevar a cabo sus planes a una escala más amplia, abarcando todo el universo. Esto difiere un poco del papel habitual de los ángeles que actúan como mensajeros o guías para las personas. Los teólogos han debatido con frecuencia sobre la naturaleza exacta de los Opanim. Algunos los consideran una clase distinta de ángeles debido a su servicio directo a Dios, mientras que otros los ven como un tipo único de ser celestial separado de los ángeles. Opanim y el papel general de los ángeles. En un contexto más amplio, los ángeles se consideran mensajeros y siervos de Dios. Actúan como intermediarios entre lo divino y lo humano, llevando a cabo la voluntad de Dios, ofreciendo orientación y proporcionando protección. Si bien todos los ángeles comparten este propósito general, cada clase tiene sus roles y características específicas que contribuyen a esta jerarquía celestial y al funcionamiento del universo. En el mundo de los ángeles, se agrupan en varios niveles o grupos, cada uno con sus propias características especiales y roles. Los Opanim son uno de estos grupos y a menudo se consideran parte del tercer nivel en el cielo. Se les conoce como los tronos. Su trabajo principal es llevar el trono de Dios y mostrar su equidad y poder. Es por eso que los Opanim son bastante únicos en comparación con otros ángeles. Los serafines, a menudo representados como el orden más alto, están asociados con rodear el trono de Dios, alabándolo incesantemente. El término serafín significa los ardientes, lo que indica su amor intenso y pureza. Isaías 6, 1, 3 los describe como con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. Los serafines y los Opanim son seres celestiales fascinantes mencionados en la Biblia, cada uno con características y roles distintos dentro de la jerarquía celestial. Los querubines, otra clase conocida, se representan como guardianes de la gloria de Dios. Los querubines son conocidos por su proximidad a Dios y su papel en diversas narrativas divinas. A menudo se describen los querubines como teniendo múltiples rostros, alas y otros elementos que simbolizan su naturaleza y poder divinos. Cada uno tenía 4 rostros, y cada uno de ellos tenía 4 alas, Ezequiel 1:6. Mientras que los querubines tienen rostros y alas que simbolizan varios aspectos de la creación, los Opanim tienen ruedas místicas que enfatizan el movimiento continuo y el orden de lo divino. Los querubines a menudo son vistos como guardianes y asistentes de la presencia divina de Dios, mientras que los Opanim son parte del carro divino, indicando un papel en la manifestación directa de la voluntad de Dios. Ambos, querubines y Opanim, están estrechamente asociados con el trono de Dios, pero de maneras ligeramente diferentes. Con los querubines, a menudo se les representa en la Biblia como estando directamente en la presencia de Dios, incluso apoyando su trono.
Esto indica su alto estatus y relación íntima con Dios. Y los querubines extenderán sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros estarán uno hacia otro, mirando al propiciatorio estarán los rostros de los querubines. Éxodo 25:20. Por otro lado, los opanim son parte del carro de Dios en la visión de Ezequiel. Esto muestra que también están cerca del trono de Dios, pero su papel se centra más en hacer la obra de Dios y llevar a cabo sus planes. Roles y funciones. El papel único de los opanim, al mostrarse como ruedas, podría significar que están relacionados con la idea del carro de Dios. Esto muestra cómo Dios se mueve y tiene poder. Los ojos en las ruedas sugieren que siempre están vigilando el mundo, lo cual encaja con la creencia de que Dios está en todas partes y lo sabe todo. En la visión de Ezequiel, los opanim muestran un lado especial y misterioso de cómo se entiende a los ángeles. Son diferentes de los serafines y querubines, que son principalmente vistos como ángeles que adoran y protegen. Los opanim parecen mostrarnos cómo Dios organiza las cosas y cómo sus planes se llevan a cabo en el mundo. Importancia del trono de Dios. El trono de Dios es el centro de la autoridad y el poder divinos. Es un lugar desde donde salen las elecciones, juicios y planes de Dios, afectando a todo el universo. El trono significa el gobierno de Dios sobre todos los aspectos de la creación, tanto en los reinos físicos como en los espirituales. Es un recordatorio del orden y equilibrio mantenidos por la voluntad divina. Desde su trono, Dios dispensa justicia y bondad. Es un lugar donde el sentido de lo correcto de Dios y su naturaleza compasiva se unen, mostrándonos una imagen completa de quién es Él. A lo largo de la Biblia, el trono de Dios es un punto focal de adoración y alabanza, reconociendo la autoridad y benevolencia supremas de Dios. En muchas visiones bíblicas, el trono es donde se experimenta más directamente la presencia de Dios. A menudo se representa como el centro de la actividad celestial. Inmediatamente fui arrebatado en el espíritu, y he aquí, un trono estaba colocado en el cielo y alguien sentado en el trono. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. El trono también es donde Dios dispensa juicio y misericordia, resaltando su papel como el juez y redentor supremo. Del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Los relámpagos, truenos y voces representan cuán poderoso y majestuoso es Dios. Este tipo de descripción se encuentra comúnmente en la Biblia, para mostrar cuán poderosa y asombrosa es la presencia de Dios. Esta visión prepara el escenario para la adoración celestial que sigue en los versículos posteriores de Apocalipsis capítulo 4. La forma en que se describe te hace sentir un profundo respeto y asombro, lo cual es justo para adorar a Dios. Los opanim se presentan por primera vez en el libro de Ezequiel, donde se describen en una visión que incluye el trono de Dios. Ser portadores del trono divino, en un contexto religioso o espiritual, esencialmente significa ser responsables de sostener o apoyar la presencia y autoridad de Dios. El trono representa el poder supremo y la autoridad de Dios. Es un símbolo de su dominio sobre el universo. Los seres descritos como portadores del trono se ven como sosteniendo, apoyando o acompañando esta autoridad divina. A menudo se les representa desempeñando un papel crucial en mantener el orden y la ejecución de la voluntad de Dios. Aunque el libro de Ezequiel no utiliza explícitamente el término portadores del trono divino para los opanim, su proximidad cercana a la presencia de Dios implica un papel de apoyo o simbolización de su autoridad. En Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 al 28, el profeta describe una visión del trono de Dios. Y sobre el firmamento que estaba sobre sus cabezas, apareció algo parecido a un trono, de aspecto como zafiro. Y sobre esta especie de trono, apareció algo semejante a un hombre. Y vi como el color del ámbar, como la apariencia de fuego alrededor de él, desde la apariencia de sus lomos hacia arriba. Y desde la apariencia de sus lomos hacia abajo, vi como la apariencia de fuego, y que había un resplandor alrededor de él. Aquí,
El trono se muestra como un símbolo grandioso y sorprendente que representa la presencia de Dios. La visión comienza con Ezequiel viendo algo que se asemejaba a un trono hecho de zafiro. En la antigüedad, el zafiro era una piedra preciosa muy valorada, conocida por su color azul profundo y a menudo asociada con la realeza y el favor divino. El uso del zafiro en la visión simboliza la majestuosidad, la belleza y la preciosidad del trono divino. En el simbolismo bíblico, el color azul se asociaba a menudo con lo divino y con el cielo. El zafiro, conocido por su color azul profundo, refuerza este vínculo y hace que la visión se sienta más celestial y más allá del mundo ordinario. Ezequiel utiliza el zafiro, una piedra que conocemos de la tierra, para describir el trono de Dios, facilitándonos la imagen. Pero este trono celestial es mucho más espléndido que cualquier cosa en la tierra, mostrando que el mundo de Dios es mucho más asombroso de lo que podemos imaginar o experimentar. Este trono está posicionado sobre las cabezas de las criaturas vivientes, posiblemente querubines, descritas anteriormente en el capítulo. El trono simboliza la soberanía y autoridad divina de Dios. En el trono, Ezequiel ve una figura que se asemeja a un hombre. Esta descripción es significativa, ya que representa a Dios de una manera que es fácil de relacionar para los humanos. Aunque se entiende que esta es solo una representación y no una semejanza física de Dios. La figura se describe como resplandeciente como metal, llena de fuego desde la cintura hacia arriba y como fuego desde la cintura hacia abajo. Esta imaginería de fuego y luz brillante significa la pureza, el poder y la abrumadora intensidad de la presencia de Dios. La aparición de un arco iris simbolizando la esperanza, la promesa y la continuidad del pacto de Dios con la humanidad. El arco iris agrega una sensación de belleza y paz a la visión, que de otro modo sería impresionante e intensa. La respuesta de Ezequiel a esta visión es postrarse, una reacción común en la Biblia cuando las personas se enfrentan al poder sobrenatural de Dios. Refleja humildad, reverencia y el impacto abrumador de encontrarse con la gloria de Dios. El pasaje concluye con Ezequiel escuchando la voz de Dios, indicando que esta visión no se trata solo de ver la gloria de Dios, sino también de recibir su mensaje. Aquellos referidos como portadores del trono divino se ven como esenciales para sostener y manifestar la voluntad y autoridad de Dios. Son fundamentales para el mantenimiento del orden divino. El papel a menudo se entiende simbólicamente. Opanim hoy en día. Los opanim han tenido un gran impacto en el arte, los libros y la cultura popular. Su descripción en el libro de Ezequiel ha dado lugar a muchos tipos diferentes de arte, desde antiguas pinturas religiosas hasta imágenes digitales actuales. Esto ha ayudado a cambiar la percepción que las personas en la cultura occidental tienen de los ángeles. En el arte religioso antiguo, a menudo se representaban de acuerdo con la visión de Ezequiel, enfatizando su naturaleza sobrenatural y misteriosa. Esta representación desafió la imagen convencional de los ángeles como figuras humanas con alas. En lugar de eso, los artistas exploraron representaciones más abstractas y simbólicas que resaltan el misterio divino y la omnipresencia asociada con los opanim. En tiempos modernos, esta influencia se extiende al arte digital y los medios visuales. Los opanim han sido retratados de muchas maneras diferentes, desde estilos oníricos y simbólicos hasta dibujos más realistas de ruedas y ojos. Este cambio en cómo se muestran en el arte demuestra tanto un interés duradero en estos seres como un esfuerzo más amplio para expresar creativamente ideas espirituales. El impacto de los opanim va más allá del arte. En libros e historias, estos ángeles han inspirado a los autores a escribir sobre temas como la divinidad, misteriosas verdades espirituales y fenómenos sobrenaturales. En la cultura popular, los opanim han aparecido en diversas formas, desde personajes en novelas y películas de fantasía hasta motivos en videojuegos y novelas gráficas. Estas representaciones mezclan ideas clásicas de la Biblia con perspectivas modernas, atrayendo a muchas personas y despertando su interés en las partes misteriosas del estudio de los ángeles. En conclusión, los ángeles opanim son muy interesantes y significativos tanto en contextos religiosos como culturales.
representan una mezcla especial de misterio y profundo respeto. La manera en que se describen los Opanim en la Biblia, especialmente en Ezequiel capítulo 1, versículos 15 al 21, con su apariencia única y su propósito misterioso, nos ayuda a comprender mejor el orden del cielo y también contribuye a nuestra cultura y arte. La imagen de ruedas dentro de ruedas llenas de ojos va más allá de una mera representación visual, simbolizando la vigilancia y la omnisciencia divina. La influencia de los Opanim se siente en los estudios religiosos y la cultura cotidiana. Suelen representar la increíble complejidad y belleza de lo que Dios ha creado y cómo todo está organizado. La razón por la que siguen siendo importantes tanto en contextos religiosos como populares es que nos hacen sentir asombro y reflexionar profundamente. Nos animan a pensar en el mundo espiritual enorme y complejo que está conectado con nuestra propia realidad. Esta intrigante mezcla de lo místico y lo tangible convierte a los Opanim en un tema cautivador, invitándonos constantemente a explorar los significados más profundos e implicaciones de su presencia en nuestra narrativa espiritual. Oremos. Querido Señor, en este momento estamos aquí con corazones y mentes abiertas, buscando la sabiduría y la guía que tus ángeles especiales, los Opanim, representan también en tu gran plan. Nos sentimos humildes ante la majestuosidad de los Opanim, esas magníficas criaturas de tu creación, cuya mera existencia habla de tu gloria y poder. Como si se movieran constantemente alrededor de tu trono con lealtad interminable. Que nos recuerde nuestra continua travesía hacia tu amor y bondad interminables. Señor, en nuestras vidas cotidianas llenas de desafíos e incertidumbres, a menudo nos encontramos en una encrucijada, sin estar seguros de qué camino tomar. Concédenos, te lo pedimos, la sabiduría de los Opanim para ver más allá de lo inmediato, para discernir tu voluntad en medio de las complejidades de la vida. Al igual que los Opanim, que se mueven sin esfuerzo en cualquier dirección, ayúdanos a navegar nuestras vidas con la misma gracia y agilidad, siempre avanzando hacia tu luz. Pedimos el coraje para enfrentar nuestras pruebas y tribulaciones con la misma fe inquebrantable que los Opanim. En momentos de duda y miedo, recuérdanos que, al igual que estos seres celestiales están cubiertos de ojos, tú también nos vigilas constantemente. Que este conocimiento nos reconforte, sabiendo que nunca estamos solos y que tu mirada amorosa siempre está sobre nosotros. Los Opanim son hermosos y asombrosos a su manera especial, mostrándonos cuán creativo eres. Ayúdanos a ver y valorar los diferentes tipos de belleza en el mundo y en nosotros mismos. Permítenos reconocer y agradecer por las habilidades y talentos especiales que nos has dado. Que podamos usar estos dones para honrarte y ayudar a otros con amabilidad y humildad. Señor, así como los Opanim están siempre en movimiento, nuestras vidas también cambian constantemente. En tiempos de cambio y transición, sé nuestra mano firme. Guíanos con tu sabiduría, para que podamos abrazar con confianza y paz los nuevos caminos que nos presentas, confiando en tu plan para nuestras vidas. Tomamos inspiración del papel de los Opanim como portadores de tu trono, un recordatorio de tu omnipresencia en nuestras vidas. Que llevemos siempre tu presencia dentro de nosotros, irradiando tu amor y luz a todos los que encontramos. Ayúdanos a ser embajadores de tu paz, brindando consuelo y esperanza a quienes lo necesitan. En momentos de quietud y contemplación, permítenos sentir la presencia de los Opanim, alentándonos a profundizar en nuestra relación contigo. Que nuestras oraciones y meditaciones asciendan hacia ti como incienso dulce, un testimonio de nuestra devoción y amor por ti. Finalmente, Señor, oramos por la unidad y armonía que representan los Opanim. En un mundo a menudo dividido, que su ejemplo nos recuerde la importancia de trabajar juntos por el bien común, respetándonos y valorándonos mutuamente a pesar de nuestras diferencias. Que su alabanza incesante de tu gloria nos inspire a vivir en agradecimiento constante, alabando tu nombre en todas las circunstancias. Te agradecemos, Señor, por el misterio y la belleza de los ángeles Opanim y por las lecciones que nos transmiten. Que su ejemplo nos guíe, su sabiduría y ligereza y su devoción nos inspiren a acercarnos cada vez más a ti. En tu santo nombre oramos. Amén.